Mi nombre es Ariel Kaufman. Quisiera hablarles de un tema que no es muy usual, que es la relación entre el cielo y la tierra. Todos conocemos lo que dice la Biblia al inicio, de que Dios creó cielo y tierra. Lo que pocos conocemos es si alguno de ellos tiene o tuvo prioridad. Les voy a leer. Al inicio de Bereshit, la Génesis, la Torah dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahora, ese versículo es problemático por la muy sencilla razón de que en el segundo día, no en el primero, sino en el segundo día, la Torah dice que Dios creó algo que se llama el raquía, el firmamento. Y a ese raquía, ese firmamento lo llamó Shamaim, lo llamó cielo. Eso es en el segundo día. Luego, en el tercer día, Dios creó la Yabashá, hizo algo para que apareciera la tierra seca. Y a esa tierra seca lo llamó Eretz. Entonces, según la cronología de la Torah misma, Shamay Varetz, el cielo y la tierra, no fueron creados el primer día. Aparecieron en el segundo y tercer día respectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere ese Shamayim Va'aretz, ese cielo y tierra del primer día? Hubo un sabio en mediados de 1800 en Europa que se llama Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, el Netziv. Él fue el último dirigente de la famosa yeshiva de Volozhin. Y él tiene un comentario bíblico a los 5 libros de la Torá que se llama Hamek Davar. Y él se hace las preguntas estas que les acabo de mencionar. ¿A qué se refiere ese Shamayim Vese Aretz del primer día, del primer instante de la creación, si después va a haber dos entidades muy claramente definidas que son Shamayim Va'aretz, a los cuales se les da el nombre de Shamayim Va'aretz? Y responde así, permítame leer. Nire de Shamayim Va'aretz no puede referirse a entidades concretas, sino que a mí me parece que ese cielo, ese Shamayim y esa tierra, esa Aretz, Haino Bichlal Mashpio Mekabel Ashpa'a, son simplemente prototipos cósmicos de la noción de dar y la noción de recibir. ¿Por qué es así? Físicamente, quiero decir en términos concretos, no puede ser el cielo que vemos, ni puede ser la tierra que vemos, porque eso va a ser creado el segundo tercer día. Pero cuando alzamos la vista al cielo, nos damos cuenta que para nosotros, para el ser humano, el cielo es esencialmente ¿qué? Aquello que nos da. Aquello de lo cual recibimos todo aquello que nos sirve y nos interesa, todo aquello que nos da vida. Sabemos que el cielo es una abstracción, el infinito se prolonga, pero para todo ser humano, visualmente, yo tengo una especie de bóveda celeste de lo cual yo recibo todo. Aunque sea solo una ilusión y producto de los gases en la atmósfera, pero yo tengo ahí una entidad que se llama Shamayim, que se llama cielo, de lo cual el ser humano recibe aquello que permite hacer fértil y fructificar el lugar donde vive. ¿Qué es donde vive? Vive en la Aretz, en la tierra. Y entonces, visualmente, por lo tanto psicológicamente, lo que dice el Netziv es muy correcto. Lo que fue creado inicialmente fue la noción misma de cielo y la noción misma de tierra, es decir, la noción misma de aquello que da y aquello que recibe. La tierra solamente me da lo que yo necesito
si es que previamente recibe del cielo. Ahora, estas nociones de dar y recibir son muy complicadas, son problemáticas. Básicamente las relaciones entre seres humanos giran en torno a la proporción de dar y recibir. Todos los conflictos humanos son un problema de quién da, cómo da, cuándo da, quién recibe, cómo lo recibe, cuándo lo recibe, bajo qué parámetros. El problema son los parámetros de dar y recibir. Ese es esencialmente la vida humana, gira en torno a dar y recibir. El hebreo se llama mashpia umekabel, aquel que da, aquel que influye y aquel que recibe esa influencia. En todas las tradiciones religiosas del mundo están los principios, estos como ejes de toda su filosofía. Yin, el yang. Todo gira en torno a dar y recibir. Lo masculino, lo femenino, el sol, la luna. Todos son ejemplos de un mismo principio. Ahora, es un principio que no podrá ser analizado exhaustivamente acá, pero quisiera señalar un par de cosas sobre este tema. Una pregunta muy puntual. ¿Es que hay un orden en esto? ¿Es que hubo un orden? ¿Es que hay una prioridad? ¿Es que algo es primordial? ¿Dar o recibir? O sea, cielo y tierra. Ahora, esa pregunta se la hicieron los sabios del Talmud. Le estoy leyendo, les voy a leer del tratado de Hagigá en el Talmud, en el folio 12a. Tanu Rabanán, los sabios enseñaron. Beit Shammai, Omrim, la academia de Shammai. Como saben, hubo dos academias en la antigüedad muy famosas, a partir de los cuales se basó todo el desarrollo posterior de la tradición rabínica, la academia de Shammai y la academia de Hillel. Y ellos tuvieron controversias sobre prácticamente todo, porque cada uno de ellos trataba de enfocarse en un aspecto de la realidad, ya sea que se trate de la ley judía o que se trate de cómo funciona la vida humana o el mundo en que vive. La Academia de Shammai afirmó que el cielo fue creado primero. Sí hay cierta prioridad entre cielo y tierra. Si el cielo fue creado primero, la tierra fue creada después. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Se basan en que el primer versículo de la Torá dice literalmente, como muchos conocemos, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. El orden es literalmente que el cielo fue creado primero, después la tierra. Sin embargo, la Academia de Hillel opina exactamente lo opuesto, que la tierra fue creada primero. ¿De dónde obtienen esta idea? Si el primer versículo de la Torá, que asumimos que es la matriz de todo lo que seguirá después, dice que el cielo fue creado primero, después la tierra, ¿cómo la Academia de Hillel va a decir lo contrario? Bueno, el problema es que hallaron un punto de apoyo en el versículo 4 del segundo capítulo de Bereshit. Ahí la Torá explícitamente cambia el orden y dice que la tierra fue creada primero, o fue hecha primero. El versículo es, El toldot shamayim ve'aretz, estas son los desarrollos o generaciones del cielo y de la tierra, y Baream, cuando fueron creados, Beyom Asot, Hashem Lokim, en el día en que el eterno Dios hizo Eretz ve Shamayim. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una controversia entre dos grandes sabios y sus escuelas respectivas, que es en el fondo una especie de paradoja o contradicción en la Torah misma. El versículo primero de Bereshit dice que el cielo fue creado primero, es la opinión de la Academia de Shammai. En el segundo capítulo, el versículo dice que la tierra fue hecha primero, y esa es la opinión de la Academia de Hillel. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Los sabios, Hillel y Shammai, siguieron discutiendo el tema y se hicieron preguntas mutuas para tratar de entender su enfoque. La Academia de Hillel
le hizo la siguiente pregunta a la Academia de Shammai. Ustedes, que afirman que el cielo fue creado primero, basándose en el primer versículo de Bereshit, ¿cómo explicarían, ok, el versículo en el profeta Amós, capítulo 9, que dice, Aboné bashamay ma'alotav, Dios construye en el cielo su parte superior de la realidad que creó. Veagudató al Eretz Yesadá, y la tierra le sirvió de base. La pregunta es, tengo un versículo en Amós que dice que la tierra es el Yesod, el fundamento. En cambio, el cielo es solamente lo superior, algo así como el segundo piso. Basándonos en ese versículo que describe la tierra como la base y el cielo como la construcción superior, ¿qué sería más lógico que hubiera creado? ¿La base o el segundo piso? O sea, la casa misma o el segundo piso. Si ustedes afirman, ustedes, Academia de Shammai, que el cielo fue creado primero, puesto que el profeta Amós lo describe como simplemente el segundo piso de la creación, no tendría sentido construir lo superior antes de construir lo inferior. Primero se construye lo inferior. Esa es la pregunta que la Academia de Hillel hizo a la Academia de Shammai. Le señaló una incongruencia en su descripción de cómo debe funcionar la realidad. La base va primero y no lo superior. Sin embargo, la Academia de Shammai le hizo también a la Academia de Hillel una pregunta extremadamente pertinente, que es que en el profeta Isaías, capítulo 66, el profeta describe así la relación entre cielo y tierra. Dice Dios, Ashamaim kis'i, el cielo es mi trono, Vehaaretz hadom raglai, y la tierra es meramente el estrado o el taburete de mis pies. Hay un asiento, un trono, y aquí hay un lugar para colocar los pies. Se llama hadom, y Shama es el kisé. Y la noción de que el cielo es el asiento o trono de Dios es una idea que aparece en muchos versículos. Si el cielo es descrito así por el profeta, como el asiento o trono de Dios, y la tierra meramente como el estrado donde coloca, entre comillas, metafóricamente sus pies, ¿cuál será lo lógico de ser primero? ¿El trono o el estrado? Bet Shammai le pregunta a Bet Hillel, la Academia de Shammai le pregunta a la Academia de Hillel, ¿qué es lo primordial? ¿El trono o el estrado donde el rey se va a sentar? Obviamente el trono. Entonces, ¿cómo ustedes pueden afirmar que la Aretz, la tierra, fue creada primera si es meramente el estrado de los pies de Dios? Que es al revés. Primero creas el trono. Entonces, lógicamente, el cielo fue creado primero. Otros sabios, aparte de los sabios de la Academia de Hillel y la Academia de Shammai, debatieron la cuestión y dijeron, Zebazed Nivreu Yahdav. Ambos fueron creados simultáneamente. No vamos a entrar aquí en toda la descripción de sus razones. Vamos a retomar la idea original. El Netziv nos había dicho que el cielo y la tierra, del cual el libro de Bereshit, en su primer capítulo, está hablando, al inicio, está hablando, no se refiere a entidades concretas, al cielo concreto que veo, ni se refiere a la tierra concreta que yo veo. Se refieren a principios cósmicos de Mashpia u Mekabel, de dar y recibir. Empleando ese enfoque y no hablando ya de la noción concreta de cielo, la noción concreta de tierra, objetiva de tierra, la pregunta que nos planteamos es, quizás la Academia de Hillel y la Academia de Shammai, al margen de que quizás estén hablando de realmente la prioridad de cielo y tierra, quizás estén hablando de la prioridad de dar y recibir. Shammai y Baaretz son metáforas que expresan las nociones de dar y recibir. Entonces, la pregunta es muy pertinente. No podremos investigar y ahondar en misterios cósmicos que ni siquiera la ciencia es capaz de
de explicar satisfactoriamente, pero sí quizá podemos responder a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo primero? ¿Shamaim, es decir, el acto de dar? ¿O la aretz, es decir, el acto de recibir? ¿Qué es lo primordial? Tenemos una relación, así como el cielo este que vemos y la tierra esta en la cual vivimos tienen una cierta relación en la cual el cielo da y la tierra recibe. Vamos a tomar esos conceptos y aplicarlos a la estructura de toda relación, cualquier relación que exista en el mundo, ya sea en los animales, en el mundo vegetal, en los seres humanos, en nuestro propio ser. ¿Qué es lo primordial? Dar o recibir. ¿Qué es lo primero? Si recuerdan, los sabios dijeron, la cuestión es imposible resolverla. Ambos fueron creados primero. Eso querría decir, en nuestros términos, de que no hay realmente prioridad a dar o recibir. Ahora, ¿por qué no hay prioridad o dar o recibir? Porque, no, primero, por lo más obvio, que no tenemos una sin la otra. Pero no es solo por eso. El problema es que la noción de dar y la noción de recibir, cada una de ellas tiene una virtud y una deficiencia. Hay un, vamos a llamarlo así, hay un egoísmo intrínseco a la noción de dar y hay un egoísmo intrínseco a la noción de recibir. Y también hay una virtud. ¿Cuál sería? Primero tenemos que entender que dar y recibir, cuando lo analizamos, son simplemente dos modalidades de la apertura del ser propio. Tanto el que da como el que recibe se tienen que abrir para poder ejecutar y llevar a cabo aquello que son. Cuando yo doy, me tengo que abrir. Yo tengo mis cosas, yo soy yo, y estoy encerrado en mí mismo. Cuando doy, tengo que romper este encierro en mí mismo y darle a alguien más. Lo mismo ocurre con aquel que recibe. Para poder recibir, tiene que romper su natural encierro en sí mismo y aceptar recibir. Entonces, dar y recibir, el que da y el que recibe, son simplemente dos modalidades de algo que se llama abrirse, la apertura del ser. Fuimos creados como Shamayim Vaaretz. Todo ser en la creación, en algún punto en su vida, se convertirá en un dador y también en un receptor. Ahora, dijimos que había una virtud y una deficiencia en cada una de esas dos modalidades. Cada una de ellas tiene su virtud y su egoísmo propio. En términos contemporáneos, su altruismo y su egoísmo. ¿Cuál es el altruismo de dar? El altruismo de dar es que para darte a ti, que tú recibas, me tengo que vaciar de mí mismo. Me tengo que quitar un pedazo de mí mismo. Llámese ideas, llámese sentimientos, llámese mi propio cuerpo, llámese mis posesiones. Siempre para darte a ti algo, me tengo que abrir, tengo que cortar una parte de mí mismo y dártela. Ese es un gran altruismo. Por su parte, aquel que recibe, ¿cuál es su altruismo? El altruismo que tiene el que recibe es que él estaba bien como estaba como estaba. Para poder recibir, él tiene que abrirse y llenarse de lo que otro le da. Llámese ideas, sentimientos, palabras, partes del cuerpo, posesiones. Es un gran altruismo de parte de ambos. La aceptación de que se tienen que abrir y dejar de ser lo que eran antes con tal de iniciar una relación. Pero también tienen su lado de egoísmo. ¿Cuál podría ser el egoísmo o la deficiencia en dar y recibir? Es la tendencia humana, son dos tendencias humanas muy prevalentes, que ocasionan muchos problemas en toda relación, entre seres humanos individuales, entre grupos sociales,
de países, religiones, naciones, todo. El egoísmo de aquel que da es pretender que el otro debe recibir lo que él le da. Debes recibir lo que yo te doy. Si yo me abro para darte, tú debes aceptarlo. Si yo te hablo así, debes tomarlo. Si yo te doy esto, recíbelo tal y como te lo doy. No como tú deseas recibir, sino como yo te lo doy. Después de todo, inconscientemente pensamos, yo lo tenía esto, si te lo doy, recíbelo, como yo te lo di. No tengo por qué considerarte a ti cuando yo te doy. Ese es el egoísmo que hay en la noción de dar. ¿Cuál es el egoísmo que hay en la noción de recibir? Tú debes darme lo que te pido. Después de todo, yo estaba como estaba encerrado en mí mismo, me tuve que abrir para que tú me dieras algo. Si es así, yo manipulo, yo condiciono, yo delimito los parámetros de lo que tú me debes dar. Así como el que da quiere forzar los parámetros de aquello que da, simplemente por el hecho de que él se tuvo que abrir para darme, también aquel que recibe quiere condicionar aquello que recibe por el simple hecho, que es real además, de que se tuvo que abrir para recibir. Lo que está en juego, en ambos casos, el problema de ambos, esta manipulación o condicionamiento de cómo se da y cómo se recibe, es quizás el problema humano más fundamental. El hecho de que somos frágiles y vulnerables. Aquel que recibe está obviamente en una posición muy vulnerable, porque él quiere condicionar cómo y qué recibe. Porque si acepta recibir es porque tiene una carencia. Y es esta carencia que le confiere un estado psicológico de vulnerabilidad. Pero también aquel que da, él siente su vulnerabilidad. ¿Por qué no somos completamente generosos? Siempre. Porque todo ser humano sabe que yo puedo dar hasta donde puedo dar. Yo puedo dar lo que puedo dar y cómo lo puedo dar. Es justamente porque sabemos que somos existencialmente deficientes y carentes, muy vulnerables, muy frágiles, que tenemos muy poco. Entonces vienen todos los problemas de cómo dar y cómo recibir. En el caso del cielo real, en el caso de la tierra, gracias a Dios, hasta ahora, el cielo, al parecer, no es vulnerable, nos sigue dando. Y la tierra sigue recibiendo la lluvia, rayos del sol, todo lo que el cielo le envía. El objetivo de la creación, mejor dicho, el objetivo de la creación del ser humano, es ser capaz de imitar esta abundancia de dar que tiene el cielo. Y ser capaz de imitar esta abundancia de recibir, esta gran capacidad de recibir que tiene la tierra. Pero para ello tendríamos que tener conciencia de algo muy fundamental. Sí es cierto que somos vulnerables. Sí es cierto que tenemos miedo de dar aquello que no tenemos o de recibir aquello ajeno a mí. ¿Cierto? Nuestra capacidad no es ilimitada. Sin embargo, el ser humano fue creado, como la Torah más adelante va a decir, Betzelem Elohim. El ser humano no es una entidad completamente frágil. Fue creada a imagen de su creador. ¿Qué quiere eso decir? Que el mismo creador que hizo el cielo y la tierra como prototipos cósmicos de los actos de dar y recibir, también creó a este ser humano teniendo en su ser, a nivel físico y a nivel espiritual, un cierto prototipo espiritual del acto de dar y recibir. En otras palabras, aunque individualmente todo ser humano sabe qué tan frágil y vulnerable es, pero en el fondo tiene imagen de Dios. Eso quiere decir que es capaz de abrirse, ya sea para dar o para recibir, es capaz de abrirse más allá de lo que él cree. El problema básico es que estamos encerrados
en nuestra pequeñez. Pero al encerrarnos en nuestra pequeñez, estamos denigrando, estamos contradiciendo nuestros modelos cósmicos que son el cielo y la tierra. Si el ser humano fuera capaz, si todo ser humano fuera capaz de darse cuenta hasta qué punto él es expresión de Shamayim Va'aretz, de cielo y tierra, entonces sus relaciones que implican dar y recibir serían muchísimo más armónicas. Basta que uno tenga la conciencia de que procede de un origen supremo. Así como Dios no tiene carencias, cuando el ser humano se da cuenta del hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Él, se dará cuenta de que la carencia fundamental que él piensa que tiene puede ser superada. Es básicamente una falta de conciencia de su origen. Si tiene conciencia de su origen, va a intentar, debe intentar, incrementar su capacidad de dar y de recibir. En otras palabras, su capacidad de convertirse plenamente en un buen cielo y una buena tierra.